Hoy en día el análisis de datos es fundamental para cualquier negocio, esté en el sector que esté, desde marketing hasta finanzas, pasando incluso por medicina. Pero hay un montón de información, millones de herramientas y a veces es muy complicado entender qué es exactamente lo que necesito. Por eso hoy te vamos a dar cuáles son las habilidades duras y las habilidades blandas que necesitas para convertirte en analista de datos. Si estás aburrido de tu trabajo, entonces, ¿por qué no estás en el mundo de los datos? Empezamos por las habilidades duras. Primero, necesitas saber SQL. SQL significa Structured Query Language y es un lenguaje que te ayuda a extraer datos desde una base de datos estructuradas para responder a preguntas de business. Por ejemplo, ¿cuáles son los top 3 productos que vendieron más este mes? Y pues, ¿dónde puedes aprender SQL? Hay un montón de recursos. Puedes acceder a cursos gratis online, por ejemplo, en DataCamp, en Udemy, Coursera. Os ponemos algunos recursos gratis aquí abajo, pero también hay cursos más estructurados como Master y Bootcamp que te guían paso a paso para construir tus skills duras. También hay sitios donde puedes practicar SQL por tú solo, por ejemplo, descargando MySQL y también cogiendo bases de datos desde Kaggle para hacer tus análisis. Cuando trabajas en una empresa que trabaja intensivamente con datos, es decir, con Big Data, por ejemplo, normalmente los almacenan en pequeños cajoncitos o en pequeñas tablas que se relacionan entre sí y en conjunto crean grandes bases de datos que se le llaman en este caso bases de datos relacionales. Para poder sacar información desde una o varias de las tablas que tenemos en este ecosistema de bases de datos, necesitamos el Structured Query Language, que es SQL. Así que SQL es como ese primer paso para conseguir estos datos desde la base de datos. Pero luego, ¿cómo los analizamos y los transformamos? Y por eso hay diferentes herramientas, como por ejemplo Excel y Python. Empezamos con Excel, que es el más fácil. Normalmente, cuando haces análisis que son más simples y no necesitas automatizar lo que estás haciendo, Excel es muy bueno porque es bastante rápido. Además, cuando no tienes mucho volumen de datos, pero por ejemplo tienes que contestar la pregunta ¿cuántas ventas tenemos esta semana para este y este producto? Pero cuando necesitas hacer análisis que son más avanzadas, Python es una herramienta súper potente. ¿Por qué? Porque puede trabajar con un volumen de datos mucho más grande, es muy rápido y también te permite de automatizar lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo utilizaba mucho Python en mi trabajo de analista de datos para limpiar datos y también para hacer esos análisis iniciales que te dicen algo sobre los datos, como análisis de estadísticas para entender las relaciones entre los datos, si hay más días de sol, hay más ventas y tal, porque solo con algunos códigos puedes construir análisis de estadísticas y gráficos muy chulos y muy rápido, que con Excel a lo mejor te costan más tiempo. Y también, según mi experiencia, cuando tienes muchos datos, Excel se para de trabajar y luego necesitas reiniciar tu ordenador como 1000 veces para ver que funciona. Para aprender Python hay un montón de cursos disponibles, tanto en Udemy como en Coursera, en FreeCodeCamp, y la mejor forma que tienes para aprenderlo es practicarlo. Para eso te puedes descargar e instalar Anaconda o puedes simplemente utilizar Google Colab o Jupyter Notebooks para hacer tus primeros análisis, y lo mejor para aprender es sin duda practicar. Entonces, recupera esos datos que habíamos sacado ya de SQL, desde Kaggle, hay un montón de recursos online con bases de datos reales para utilizar Python para hacer esas transformaciones, esa limpieza y esos primeros análisis que luego ya puedes poner en tu portfolio. Y ahora que has sacado tus datos, que has hecho esos análisis y estás listo para reflexionar cuáles son los insights, ¿qué necesitas? Necesitas una herramienta de visualización para contar una historia a las personas en el business. Las dos mejores herramientas para hacer esto son Tableau y Power BI. Ahora a ver los pros y cons de cada uno. Tableau y Power BI en realidad funciona bastante similar, pero lo que pasa es que Power BI es difícil de utilizar en un Mac porque no está configurado para eso, y Tableau funciona en Windows tanto como en Mac. La verdad pero es que yo prefiero Power BI porque es como el industry standard, todas las empresas lo utilizan, entonces yo diría que si quieres empezar con una y no tienes un Mac, empiezas por ahí. Entonces, ¿qué te permiten estas herramientas? Estas herramientas te permiten conectarte con fuentes de datos para tener un flujo constante de información que luego alimente las visualizaciones, es decir, diferentes gráficas, mapas de calor o incluso dashboards enteros con un montón de visualizaciones que cuenten historias. Entonces puedes automatizar ese flujo de datos que alimenta tus dashboards para estar continuamente informando las decisiones de negocio. Y también aquí hay muchos recursos online, gratis y no, que puedes utilizar en Coursera, en Udemy. Estas herramientas las puedes descargar online. Para Tableau hay un periodo de prueba gratuita de 15 días creo, y Power BI está gratuito, pero otra vez es un poco un problema utilizarlo en un Mac. Y también te ponemos en la descripción unos cursos gratis que puedes hacer para aprender Power BI. Vale, con estas tres herramientas tienes ya una base técnica muy sólida para empezar a trabajar como analista de datos, pero no deberías caer en el error de quedarte tan solo ahí, porque las habilidades blandas o las soft skills van a ser las que te permiten hacer un buen análisis y enfocarlo de cara al negocio, es decir, hacerte un activo muy valioso para la empresa.
Empezamos por la más importante, que es aptitud analítica, que significa tener una pregunta de business y ser capaz de romperla en partes más pequeñas para contestarla. Por ejemplo, tengo esa pregunta de mi jefe, que es ¿cómo vamos a subir las ventas? Bueno, mi hipótesis podría ser, si hago un descuento, las ventas subirán. Entonces, ¿cómo lo pruebo de forma analítica que eso es verdadero? Voy a coger los datos de ventas de un periodo donde hicimos descuentos en el pasado. Por ejemplo, el Black Friday. ¿Qué voy a ver? Voy a ver cómo el descuento está correlacionado a los datos de ventas. ¿Subieron las ventas? Sí o no. Y de esta forma habremos probado con datos mi hipótesis, si la hipótesis es verdadera, los descuentos aumentan las ventas o no. Y puedo contestar a la pregunta de mi jefe. Tu capacidad analítica y de resolución de problemas tiene que estar siempre enfocada en la habilidad número 2, que es el conocimiento de negocio. Si entiendes la operativa del sector o de la empresa en la que trabajas, te será mucho más fácil conducir estos análisis. Volviendo al ejemplo anterior, si queremos aumentar las ventas y nuestra hipótesis es hacer un descuento, para esto es muy importante identificar cuáles son las métricas clave del negocio del sector en el que estés trabajando. Por ejemplo, en el comercio electrónico, métricas clave a optimizar serían pues la tasa de conversión, el tráfico en la web, cuántos carritos se quedan olvidados, cuál es el valor medio de un pedido y todo este tipo de cosas. Otra cosa muy importante, todo esto que ya hemos explicado no vale de nada si no puedes comunicarlo. Muy importante es comunicar desde arriba hacia abajo, que significa de lo más general a lo más específico. Por ejemplo, si tengo la pregunta ¿cómo voy a aumentar las ventas? Lo que puedo decir es aumentar el descuento de 10% va a aumentar las ventas de un 20%. Y una vez que hemos explicado los resultados general, puedo entrar en los detalles de qué análisis hemos hecho, cuál datos hemos usado para las análisis y tal. Es súper importante que empieces por ese nivel alto, por el valor o el impacto sobre el negocio, porque si no lo más probable es que pierdas la atención de tu audiencia y no entiendan bien por qué es importante tu análisis. Hasta ahí son las habilidades que cualquier junior, es decir, cualquier persona que empieza a trabajar en el sector necesita para conseguir su primer trabajo. Pero a medida que vas creciendo en este mundo y te vas haciendo más senior, el foco va cambiando un poco más hacia habilidades blandas súper importantes como son estas dos que te contamos ahora. La primera es capacidad de narración y presentación, que significa que necesitas extraer insights desde tus datos, pero también contarlas de forma que capte la atención de tu audiencia. Por ejemplo, a la hora de dar estos mensajes y estas presentaciones a la gente más senior de la compañía, como podrían ser el director general o toda la cúpula directiva, si estás haciendo una presentación en PowerPoint, tendrás que asegurarte de contarlo de una forma atractiva e interactiva a lo largo de toda la presentación para no perderlos en el camino. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues traduciendo los mensajes de nuestro análisis a impacto en el negocio, es decir, pues cuánto más vamos a facturar o cuántos costes nos vamos a ahorrar. Todo esto apoyándote en visualizaciones interesantes y súper simples y sobre todo no perdiéndote en los detalles, sino que yendo siempre a los puntos clave. Y por último, habilidad de senior también es gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque vas a tener diferentes análisis que vas a hacer en paralelo, es decir, esa capacidad de priorizar lo que tiene más valor para el negocio, para el business. Y también gestión de recursos, que significa que necesitas identificar la persona que es más adecuada para hacer esta u otro tipo de análisis. En resumen, para ser un buen analista de datos tienes que tener una caja de herramientas súper completas entre habilidades duras como son la programación en SQL, en Python, la visualización de datos con Power BI, Tableau, ClickSense o cualquier otra herramienta. Pero no te puedes quedar ahí. Para ser un gran analista de datos tendrás que tener un buen conjunto de habilidades blandas o soft skills como son el storytelling, la comunicación efectiva, el conocimiento de negocio y sobre todo ser capaz de sacar ese valor de cara al negocio a través de todos tus análisis. ¿Te quedan dudas? Si es así, Cuéntanos en comentarios y no te olvides de suscribirte para no perderte nada. keep calm And stay in data.